la estructura de la ley. Cuenta con 34 artículos, 8 capítulos y 6 transitorios. El capítulo 1 habla de las generalidades y se establece el carácter de la ley y establece que el marco jurídico es reconocer los derechos de las personas no nacidas y salvaguardar la maternidad. El capítulo 2 se establecen los principios rectores de la ley, destacan el derecho a la persona no nacido al máximo grado de protección jurídica y que al encontrarse en etapa progresiva le asisten medidas de protección de orden público que se intensifican con la gestación. El capítulo 3 se reconoce el carácter de persona no nacida como el ser humano con expectativa progresiva de nacimiento. El capítulo 4 establece los derechos del no nacido respecto del embarazo, su acceso a los servicios de salud, acompañamiento materno y trato digno y no discriminación. Crea los centros de atención a la maternidad y las redes de apoyo comunitario para las mujeres gestantes. El capítulo 5 se plasman los beneficios de las personas no nacidas en términos de la política social y de combate a la desigualdad. Capítulo 6 establecen los derechos de los no nacidos en el hogar y en el entorno familiar a una gestación libre de violencia. Capítulo 7 se plasman los derechos de los no nacidos en el entorno laboral. Y el capítulo 8 en donde se establecen los derechos civiles armonizados a la legislación civil y familiar. Ese es en términos generales la estructura de la ley que vamos a presentar el día de hoy y le voy a dar el uso de la palabra. Contemplando por primera vez en la historia dar estatus legal al bebé, es decir, que el Estado le reconozca sus derechos aún antes de nacer. Esto es muy, muy importante decirlo. Como se comentó, quisiera nada más agregar que vivir en un ambiente sano, que su mamá tenga la oportunidad de llevar a una persona de confianza al parto, obviamente a ser heredado, que tenga jurídicamente el reconocimiento de que hay vida antes del nacimiento. Y es importante aclarar, porque me han preguntado muchos que si esto no contrapone lo de la Corte. Bueno, en este caso no, la iniciativa está muy, muy bien sustentada en lo de la Suprema Corte de Justicia, que ya se ha declarado. En el caso de Puebla, afortunadamente somos una sociedad todavía muy provida, entonces considero que esta va a ser una iniciativa que salga avante en el Congreso, y esto pues también puede frenar y nos va a ayudar a frenar las atrocidades que quieren otras facciones parlamentarias del poder fomentar que incluso se aumenten las semanas que ya se autorizaron a nivel nacional, ¿no? Son las 12 semanas, pero no voy a entrar en ese tema. Se habla mucho de los nuevos derechos, de los derechos de las minorías, de los derechos de los animales, y todo eso está muy bien, pero lo más importante es hablar del derecho de la persona, del ser humano, porque como lo comentamos, es el derecho más importante. Sin él no hay otro derecho, y estoy convencida que tenemos una deuda histórica con la humanidad, que debemos reconocer que hay vida antes del nacimiento y por lo tanto el Estado debe protegerla. Es importante que nosotros volvamos a humanizar el mundo, derrumbar este mito que el que está por nacer pues no vale, o que es solo un cúmulo de células que puede ser desechado. No podemos seguir por ese camino. Yo felicito a Puebla y al Congreso con esta iniciativa que está proponiendo, porque la humanidad como especie es nuestra obligación para salvaguardar lo más preciado que tiene cualquier sociedad en el futuro. Y desde Puebla les decimos a todo México, sí a la vida, sí al futuro, sí a la humanidad, porque México es pro vida. Este movimiento ya arrancó y ya nadie lo va a parar. Muchísimas gracias. Y vamos a proteger a ese no nacido. De verdad me tiene muy conmovida esta iniciativa, diputada América, diputado Osvaldo, que hayan retomado como primer estado después de la iniciativa federal, porque pone, de la Ciudad de México, perdón, porque pone a la vanguardia lo que nosotros pensamos y estamos comprometidos, y que es que los no nacidos tienen derecho desde la gestación, y todas las personas somos personas desde la gestación hasta su muerte natural. La defensa de la vida es una defensa de los derechos más importantes que la humanidad tiene, y la vamos a defender siempre. Federal, nuestros diputados federales están preparándose también con iniciativas para acompañar a la vida y demostrar que el Partido Acción Nacional no solamente dice no, sino que dice cómo, y defiende uno de los derechos principales, que es de los no nacidos. Naciera hasta el momento de su nacimiento, es decir, durante el proceso de gestación.
y no compite o no se contrapone con los supuestos establecidos en la ley. Esos supuestos están salvaguardados en los casos en los que prevé la ley la interrupción del embarazo. Entonces no hay una contradicción o no hay una disputa entre leyes. ¿No se estarían violando sus propios derechos del no nacido al abortar entonces, en estos casos? Lo que tenemos que hacer a la hora de presentar este tipo de iniciativas es ver de qué forma pueden coexistir digamos, el marco legal vigente y la nueva propuesta. Entonces se está cuidando, no solo es la ley, sino también estamos modificando el Código Penal, estamos proponiendo que se incorpore este concepto en el Código Penal y en la propia Constitución. Entonces estamos cuidando mucho que no compitan estos temas precisamente para no violentar lo que ya está establecido en el Código Penal en el caso de los supuestos previstos. No, nuestra agenda no es reactiva, no estamos reaccionando, digamos, a lo que está pretendiendo, digamos, la otra parte progresista, ¿no? Autollamada progresista. Nosotros tenemos una agenda propia, tenemos una agenda de defensa de la vida y en este caso lo que estamos haciendo es generar un marco legal para proteger los derechos de las personas que están en gestación. Y si te fijas, no estamos hablando en la iniciativa del aborto, no estamos hablando, estamos protegiendo la vida de la persona que no ha nacido, garantizando que tenga acceso a la salud, garantizando que haya un ambiente libre de violencia, garantizando que la madre no sea víctima de acoso laboral o abuso o cualquier otro tipo de violencia, generando que el Estado genere condiciones para un correcto desarrollo y finalización de la etapa de gestación a través del otorgamiento de recursos económicos y muchas otras acciones. Entonces no es una reacción o no es una respuesta a lo que mencionas. Aceptado con amor por su familia y ahora necesita el acompañamiento de esta serie de medidas para poder llegar a un buen fin, salvaguardando su vida, sus derechos y los de la madre, porque lo que yo escuché también, Osvaldo, es que la madre necesita también ese acompañamiento. Entonces no solamente es el no nacido, sino que la madre necesita apoyo para poder llegar al final de una gestación feliz. Osvaldo, ¿eso se va a especificar en la ley? Que sea solo para las madres que ya aceptaron tener a su bebé. Y dos, ¿qué tipo de derechos legales tiene este no nacido? Por ejemplo, si lo abortan, ¿qué va a pasar? ¿Y qué penas, qué penas tiene la persona que no llegue al embarazo, al nacimiento, perdón? No estamos hablando de penalización, lo que estamos hablando es de que tiene derechos el no nacido, una vez que ha sido aceptado, como decía Augusta, de alguna manera está implícito, digamos, en la redacción de los considerandos de la ley, pero si es necesario lo precisamos con mayor puntualidad, pero al final del día no estamos hablando de penalidad, porque no estamos hablando de que se cometan ilícitos o que se cometan delitos en esta ley. Se está hablando de derechos que tiene el no nacido y la madre. La iniciativa lo comenté con mis compañeros y todos aceptaron firmarla, sin embargo no pudieron venir porque, como ustedes saben, los jueves antes de la sesión del pleno hay comisiones. Y tu pregunta era en la Constitución, en todos los instrumentos legales nacionales e internacionales. Eso no es un invento, eso es algo nuevo, no es algo nuevo. Lo que estamos haciendo es una ley específica del tema, de la materia, pero es un derecho reconocido por todos los instrumentos. La propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos y la de Puebla reconocen que la persona no nacida, incluso los códigos civiles de los estados reconocen la posibilidad de que un no nacido pueda heredar, pueda ser sujeto de donación. Es decir, este derecho ya está reconocido, no lo estamos inventando. Estamos haciendo una ley, no lo estamos reconociendo, estamos haciendo una ley en donde se enuncien todos estos derechos, toda vez que no la hay, es una ley específica.